Cada vez es más frecuente, afortunadamente, que la mejor manera de leer a un clásico, o incluso que la mejor edición crítica de un clásico, se halle en Wikipedia. Esto vulgariza y pone al alcance de todos esas ediciones perfectas como lo son la Alhambra de los poemas de Ibn Zanraq o el retablo de los Gozos de Santa María del Hospital de Buitrago para los poemas del Marqués de Santillana, que aparece además retratado en ellos por Jorge Inglés. Para ver al retablo, para ver al Marqués de Santillana en su retablo y para leer su obra en la edición perfecta de este texto, habría que ir ahora a Madrid, no ya a la casa del Duque del Infantado, sino al Museo del Prado, donde está generosísimamente depositado, y para leer los poemas de Ibn Zanraq habría que ir a Granada, con el inconveniente de que la Alhambra ha sufrido múltiples restauraciones, no todas ellas demasiado sensatas o respetuosas, que muchos de los poemas de Ibn Zanraq, no tanto de él sino de sus maestros, han sido destruidos por el descuido en que se ha tenido la Alhambra. Hay una tanda entera de versos que fue reconstruida a partir de un manuscrito egipcio porque se había perdido en Granada, y están hechos por la Escuela de Artes y Oficios, está hecho por artesanos españoles, cristianos, contemporáneos, y contiene algunos errores, desde luego, contiene cosas que no están en el árabe exacto y literal como en el que fueron escritos, literal y literario. Esto ocurre también en Wikipedia, desde luego, hay errores, pero si me apuran, menos que en la Alhambra. Ahora bien, a la hora de leer a un clásico en Wikipedia o a través de Wikipedia, a través de la bibliografía, de los enlaces, de los PDFs que nos da Wikipedia, hay a veces, hay que visitar varias lenguas para tener una imagen completa y cabal de este autor. Es lo que ocurre con el poeta que traigo hoy. Quizá lo mejor sería empezar por la Wikipedia en francés, que da una noticia bastante ligera, bastante acertada, una narración liviana, como lo son las noticias de Jacques Pampano. No sé si será su fuente directa una de sus fuentes. El estilo francés quizás sea el que más nos convenga para iniciar el estudio de Po Chui o Pai Qi. En la antología de la literatura china clásica de Pampano ya se nos advierte sobre el problema que hay con la pronunciación de este poeta. Se nos dice en sistema pinyin, bueno, por supuesto contiene algunas ilustraciones, se nos dice en sistema pinyin que es Pai Qi o Po Qi, según la antigua pronunciación. Según la pronunciación antigua, no sería Pai, blanco, sí es blanco, no sería Pai, sino Po. Blanco no se pronunciaría Pai, sino Po. Bueno, pues además la Wikipedia francesa tiene la gentileza de darnos los tonos. Es ascendente y largo o plano. Es Pai Qi, perdón, Pai Qi, porque el último es descendente. Esto no aparece en los demás artículos, en las demás lenguas. En algunas sí, pero el francés nos da los tonos. Pai Qi es la pronunciación con los tonos, que creo que voy a abandonar en el resto de la exposición, porque es muy difícil hablar en español y estar pensando en tonos. Pai Qi. Hecho una vez, y además enlazo la Wikipedia francesa, donde aparece la transliteración pinyin con sus tonos.
Se nos dice en Wikipedia francesa que es Pai Qiyi, escrito en pinyin, o Po Qiyi, transliterado como suena el pinyin, pero no sé si esto será el sistema de la escuela francesa de Extremo Oriente, probablemente. Luego se nos enseña el nombre del poeta en ideogramas clásicos, en sinogramas clásicos. La transliteración en pinyin se nos dice que nació en el año 772 y murió en el año 846, que evidentemente son los mismos años que da Pampano. Está bien establecida su biografía clásica. Aquí vemos un retrato canónico, un retrato tradicional de Pai Qiyi. Vemos alguna ilustración también. La intérprete de laúd sobre la que Pai Qiyi escribió la balada del laúd. No, ¿cómo se dice quien interpreta, quien toca un laúd? Porque quien toca la guitarra es un guitarrista. Supongo que quien toca el laúd es un laudista. Probablemente. Bien, como digo, tiene algunas ilustraciones y además contiene prosa, contiene algo de la prosa de Po Qiyi o de Pai Qiyi, acompañando a un viajero entre las hierbas de la llanura. La situación es lamentable. Esto está traducido en... No, parece que está traducido en prosa, tiene un arranque en prosa, pero luego mantiene una estructura métrica, Pampano. La tumba de Li Po, o Li Pai, a mi mujer, canto de palacio, comprad las flores, el viejo mercader de carbón vegetal, bueno, de carbón de madera, eso de carbón vegetal suena demasiado a libro de sociales para niños. Sobre el lago en primavera, es un poema del año 824, vejez, el murciélago, y en prosa un extracto de una carta a Yuan Chen y sobre mi cabaña en los montes de Liushan. Quizás sea interesante leer algo de El murciélago. Con edad milenaria, la rata se vuelve blanca y se transforma en murciélago, escondido en una... escondido, ya es masculino. Y además en francés rata también es escondido en una gruta profunda y sin luz para evitar... no conozco esta palabra, esto debería haberlo calculado. Para evitar trampas y redes, eso es. Sí, para evitar trampas y redes. Para escapar a los malhechores. Este plan es una escapada, pero la seguridad vale una vida en la oscuridad. La seguridad vale una vida en la oscuridad. Bueno, hay que tener en cuenta que antes de murciélago era una rata, tampoco es una vida muy envidiable, pero entendemos el concepto del poeta. Bien, como digo, la carta de Yuan Chen y el otro texto en prosa, sí, eso es, sobre mi cabaña en los montes de Liushan. La presentación, que claro, debería haber traído también la historia de la literatura china clásica de Jacques Pampano. Se me ha olvidado, bueno, remito a ella. De entrada, muy en su espíritu, está esa introducción muy breve que se da a la biografía, origen y educación, comienzo de su carrera y amistad, el exilio, la vuelta a la recuperación de la gracia, la vuelta a la gracia y retiro voluntario, y bueno, la obra donde destacan la balada del laúd que hemos visto ilustrada y el canto del pipa, que es otro instrumento. Este es de 816.
recomiendan como bibliografía la edición de... bueno, una selección del canto el canto de Lamentaciones Eternas y otros poemas, pero es una selección, ya lo digo, una selección por Georgette Yega. Es una edición bilingüe, lo cual está muy bien, pero es una selección. Un hombre sin ocupaciones, Un homme sans affaires, poemas elegidos, traducidos y presentados por Chen Wing-Fung y Hervé Collet. Esto se publicó en ediciones Mundarren. Entiendo que es un... lo leo así porque entiendo que es un nombre vasco, Mundarren, pero Mundarran. Bueno, en 1988, quizá no sea tan recuperable, pero parece ser que se reeditó en 2011 y 2016. De todas maneras, al igual que la Wikipedia inglesa, y esto nos adelanta a lo que hacen en inglés, recomienda la monografía esencial, sigue siéndolo, la monografía esencial que hay sobre Po Chu-yu, que es La vida y los tiempos de Po Chu-yu, 772-846 Anno Domini, publicada en Nueva York por Macmillan en 1949 por Sir Arthur Waley, que está digitalizada en archive.org. Son unas 250 páginas de digitalización comprendiendo la portada. Es una auténtica maravilla, es toda la vida de Po Chu-yu de acuerdo con las fuentes clásicas, y hay una traducción de como 100 poemas de Po Chu-yu a lo largo de la obra. Así que, desde luego, una vez más, Wikipedia nos brinda la mejor manera de leer a Po Chu-yu, que es a través de la monografía de Sir Arthur Waley. Pero como digo, la función esencial y elemental de Wikipedia es dar introducciones breves a cuestiones complejas. El tratamiento complejo nos lo da Sir Arthur Waley, y vamos a leer la brevísima presentación francesa. Como decía, Pai Qiyi o Po Qiyi, en chino, como queramos pronunciarlo, ya lo estamos viendo, en pinyin Pai Qiyi, 772-846, es un escritor chino de la dinastía Tang, poeta prolífico de una generación más joven que Li Pai, Tu Fu y Wang Wei. Fue igualmente muy apreciado en Japón, es igualmente muy apreciado en Japón desde que vivía hasta nuestros días, donde se lo conoce con el nombre de Haku Rakuten. Bueno, pues quizá esto me debería llevar a hablar de lo que se dice de Pai Qiyi o de Po Qiyi en la Wikipedia japonesa. Encuentro que la Wikipedia japonesa depende en sus imágenes, bueno, no podía ser de otra manera, tiene las mismas imágenes que el artículo de la Wikipedia china. En cuanto a lo que significa el nombre, que yo entiendo que vendría a ser algo así como señor, como un título nobiliario, señor optimismo, Rakuten es optimismo. Entonces entiendo que, bueno, ese título nobiliario pues sería así como señor o doctor optimismo, una especie de Mr. Sonrisas, no lo sé. Bueno, lamentablemente esto se discute en la Wikipedia en japonés, pero hay que decir que el traductor, bueno, ahora que caigo, el traductor al español es un desastre, pero a lo mejor si lo intento traducir al inglés sí que me dice algo con sentido. En español, si yo traduzco la página en japonés, lo que se dice del nombre es un gazpacho completamente inconsecuente y delirante. Dice, el nombre Iyaku es Reiki y Medium, Kimiko Iyasu en The Dwarf Adventure. O sea, Kimiko está en un lugar seguro y espera la suerte, y el enano se deriva de el significado de aventurarse y buscar felicidad. Bueno, como digo, ¿qué es lo que significa ahora Rakuten? Que haya un ideograma de un... Claro, entiendo que está discutiendo el ideograma con el que se hace el kanji para Pai Qiyi, pero esta traducción es lamentable, a diferencia de la traducción de la página en chino, que sí ha salido bien.
El personaje es Rakuten. Rakuten se deriva de sabiduría de Rakuten difunto, lo que significa que puedes disfrutar de las leyes del cielo y conocer tu destino, por lo que no te preocuparás, en fácil y cópula. El problema es el doctor Yugin y el señor Kayama. Esta es la traducción de un pasaje interesante donde se discute por qué Paikyuji es Haku Rakuten en Japón. Quizá si yo hago el esfuerzo de buscar, bueno, menudo esfuerzo, si yo busco el traductor de Google y corto y pego, yo siempre digo que esto está para usarlo, que el traductor de Google está para usarlo. Y corto y pego esta discusión sobre el nombre, y en lugar de traducirlo, bueno, el último que tengo puesto es el neerlandés porque he estado hablando de pintores, así que tengo que buscar el japonés y ponerlo en aquí está. Si yo el japonés lo convierto en, bueno, a lo mejor ni siquiera hace falta. Sí, quizá en español, en Google, en el traductor directamente y no en la traducción automática de la página, se nos dice algo que ya va teniendo algo más de sentido. En español dice Paikyuji, 20 de enero de 772, 28 de febrero de 772. Bueno, que hay discusión en el día en el que nació, vale. Y muerto el 14 de agosto de Huichan, que sería el 8 de septiembre del año 846. Es un poeta chino, bueno, dice, es un poema chino, es un poeta chino, no tiene mucho sentido tampoco. Dice, es un poema chino escrito a mediados de la dinastía Tang, evidentemente es un escritor de poemas de mediados de la dinastía Tang. Honggan está en el condado de Yangyi, condado de Taiyuan. Su hermano mayor es Paiyopun, el líder de la prefectura de Urian. Su hermano menor es Hakuyokan. Esto es una forma japonesa, aunque afirma ser descendiente de Pai Qian del norte de Qi. Fingió su origen y se dice que en realidad se originó en la tribu Hu, descrita más adelante. Bueno, muy bien. Esto depende en grandísima medida de la Wikipedia en chino. El nombre Kiyi se deriva de Kiyi en Reiki, en Reiji, ya estamos en Romaji, en Reiji, moderación. O sea, ese chi sería moderación. Y aquí hay una cita que no sé de quién es, pero que explica el nombre. Los caballeros son fáciles de vivir, los enanos viajan y por suerte. Muy críptico. No sé, que moderación es como viajan los enanos, muy poco, no lo sé. Proviene del significado de aventura y búsqueda de la felicidad. El personaje es Rakuten. Rakuten se deriva de Rakuten Shimei Fuyu, disfrutar de las leyes del cielo y conocer el propio destino, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Bueno, lo que he dicho, optimismo. Y kanji, bueno, y citan, citan una obra sobre kanji su, vale. Voy entendiéndolo, pero es mejor traducirlo al inglés, que seguramente dará un resultado más sensato, o eso espero. Estoy buscando English con E, pero no, está en español. Indonesio, inglés, aquí está, vamos a ver. Paikyuji, Hakukyo, enero de... Bueno, vamos a ver si... Madre mía. Lo traduce así. Man, hombre, Bongwan is Yoeup Taiyuan Gun. Mi hermano es un niño blanco en el libro principal del condado de Fulian. Mi hermano más joven, mi hermano menor, es Pai Xinqiang. Aunque él decía que venía del Hokusai de Hakuken, falsificó su origen y en realidad viene de la tribu de Hu, que luego se describe. Vamos a ver cómo traduce esto. El nombre Iyaku es Reiki y medio. Kimiko y Yasu y la aventura del enano. Kimiko
está en un lugar seguro y espera a su fortuna. Y el enano se deriva de, entiendo que esto es un dicho, el significado de la aventura y de buscar la felicidad. El personaje es... no es el personaje, el character, es... habla de caracteres, o sea, claro, perdón, estaba hablando del sinograma o del... Perdón, claro, estaba hablando del kanji, que es Rakuten, vale, el kanji es Rakuten. Rakuten se deriva de Rakuten, sabiduría, muerto, significando que puedes disfrutar las leyes del cielo y conocer tu destino y así no te preocuparás. Así como en fácil y en cópula. Vale, y que esto, claro, lo explican Yugin y Kayama. En inglés sí, uno se entera un poco mejor. Bien, no mucho, desde luego. A donde quería llegar es a que en Japón, efectivamente, Haku Rakuten, Pochi, es extraordinariamente conocido. Tengo aquí el libro, vamos, desafortunadamente no lo tengo, me encantaría porque me parece una edición soberbia, unas 500 páginas llenas de notas y de erudición. Tengo delante de mí un fragmento, el fragmento que nos compete, del libro de la almohada de la dama Sei Shonagon, versión castellana del japonés, anotada y comentada por Iván Pinto Román y Osvaldo Gavidia Cannon, con la especial colaboración de Hiroko Izumi Shimono, publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2002. Bueno, pues en este comentario, en estas extensas notas al libro de la almohada de Sei Shonagon, Makura no Soshi, leemos a propósito de la recomendación de la colección de poesías que dejara Haku Rakuten, esta nota, la 548. Haku Rakuten, sobre Haku Rakuten anotan que es la versión japonesa de Polo Tien, que es Polo Tien es otro nombre de Pochuyi, de Paikyuji. Polo Tien, apelativo literario de Pochuyi, Paikyuji, 778-846. El tercer mayor poeta de la China de la dinastía Tang, 618-907. Desde luego esto se percibe en Japón de manera clarísima, incluso ya veremos que a veces se le da la primacía y simboliza toda la poesía china. Pero bueno, por lo menos para los japoneses es el tercer mayor poeta de la China de la dinastía Tang y el más conocido en Japón de la época Heian, merced al Wakan Roeishu, antología de Fujiwara no Quinto, que vivió entre el año 966 y 1041, el Wakan Roeishu de Fujiwara no Quinto, y al Hakurakuten Shikan, obra poética de... Hakurakuten Shikan es traducido obra poética de Pochuyi, compilada por Fujiwara no Yukinari entre 972 y 1028. También Murasaki Shikibu es una devota, admiradora e imitadora de Pochuyi. En todo momento, pero en su obra fundamental, en su obra clásica más conocida, que es la historia del príncipe Genji. Así que en la era Heian el poeta chino por excelencia es Pochuyi, y esto se transmite unos siglos más tarde. Esto se transmite en los tiempos de Cheami Motokiyo, que vivió más o menos entre 1363 y 1443, y que tiene una famosísima obra, Haku Rakuten, como con el título de nuestro poeta, Haku Rakuten, en donde Haku Rakuten intenta, digamos, invadir poéticamente Japón, por encargo, por exigencia del emperador de China, y se encuentra con un pescador que en realidad es el dios japonés de la poesía.
en realidad, bueno, estoy pensando en el sexo realmente en el sexo de este dios, porque estoy viendo en Wikipedia en inglés una parodia, un grabado. Bueno, al final el dios de la poesía lo vence con su exposición de lo que es la poesía japonesa. Bueno, voy a leer el extracto que hay en Wikipedia en inglés sobre Haku Rakuten. Resumen así la trama. Bueno, desde luego hay números musicales, es una obra muy rica, pero resumen la trama al estilo francés, en pocas líneas. El poeta Pai es enviado por el emperador de China para probar a los japoneses y encuentra a dos pescadores a su llegada. El pescador más viejo le explica la naturaleza de la poesía japonesa, Yamato Uta, sugiriendo que es algo compartido al mismo tiempo por los hombres y por los pájaros, insectos y las ranas y la tierra. Gradualmente el pescador se revela como Sumiyoshi no Kami. Sumiyoshi no Kami. No Kami es dios de, y evidentemente Sumiyoshi es, bueno, pues entiendo que la poesía. Estoy intentando ver en Wikipedia en inglés, en el artículo sobre Sumiyoshi, estoy intentando ver una imagen de este dios, pero remite directamente a los templos, Sumiyoshi Taisha. Bueno, que es Sumiyoshi no Kami, el dios japonés de la poesía, en persona. Y entonces empieza una serie de danzas, ya lo digo, que es una obra bastante larga y bastante compleja y completa y rica, que invocan un viento divino que sopla y vence a Pai y lo devuelve a China. El famoso kamikaze, claro, el famoso kamikaze, que venció a los mongoles. Pues al igual que los mongoles intentan conquistar China, pero el kamikaze, el viento divino, los devuelve. He dicho que intentan conquistar Japón, perdón. Los mongoles intentan conquistar Japón desde China y el kamikaze los devuelve. Pues Motoquillo, Seami Motoquillo, recrea la misma. Bueno, no es legendaria, realmente parece ser que ocurrió exactamente así, que los mongoles querían invadir Japón y el kamikaze los destrozó, como a la gran armada española. Bueno, pues Motoquillo recrea esa escena histórica llevándola a lo literario, a la poesía. Haku Rakuten, Pochuyü, intenta invadir Japón y este dios de la poesía, con sus razones y con sus bailes y con sus... lo refuta y se vuelve. Es una obra nacionalista que desde luego contradice la admiración y la imitación de las grandes damas, ante todo de las dos grandes damas de la corte Heian, Murasaki Shikibu y Sei Shonagon. Contradice esa devoción que tenían por Pochuyü. Y desde luego Pochuyü ha entrado en la sangre, ha entrado en el torrente sanguíneo de la literatura japonesa, de una manera irreversible e irrecuperable. Bueno, esta nota a propósito de que en la Wikipedia en francés una de las primeras cosas que se dice es que es apreciadísimo en Japón, donde se lo conoce con el nombre complejo, como hemos visto, hay ese ideograma que contiene un enano, con el nombre de Haku Rakuten. Desde luego, si hay un yamatólogo, si hay un niponólogo, un estudioso del japonés que nos pueda explicar por qué han elegido Haku Rakuten, pues, y seguramente no será una explicación tan difícil como la historia que se ha montado el traductor de Google. Debajo de la influencia del movimiento para la lengua antigua, del movimiento por la lengua antigua de Han Yu, que bueno, nació en 768 y murió en el año 824, quiso volver a una poesía más directa, más simple. Sus poemas más conocidos se inspiran en canciones populares y describen la miseria del pueblo. Una anécdota cuenta que
retrabajar